Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a empezar en el verso 1, mi amor. Y ayúdame con el micrófono porque eso va a salir de allí en la cámara. Desde el verso número 1 hasta el verso número 8. Y quiero que vayan prestando atención, escuchen esto, a lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Porque si bien les dije que el Señor nos quiere enseñar acerca de consistencia, escuchen esto, consistencia, acerca de perseverancia y crecimiento en la fe. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? No hemos crecido lo suficiente. Estamos creciendo hasta el día del Señor. Vamos a ir todos creciendo hasta el día del Señor. Amén. Y hasta ese día, cada uno de nosotros tiene que ser perseverante en la fe para salvación y perseverante si es que Dios te ha llamado al ministerio. Si es que Dios te ha llamado a servir en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, de esas tres cosas vamos a hablar hoy. Así que, mi amor, desde el verso número 1 hasta el verso número 8, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus. Súbele un poquito el volumen, Denny, al micrófono de ella. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para un momentico. Dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. La pregunta es, porque les dije que vamos a aprender acerca de, escuchen esto, acerca de consistencia y perseverancia y crecimiento en el Señor. ¿Y qué pasa? Que muchos, cuando nos hallamos en diversas pruebas, no tenemos gozo. Dejamos la obra un momentico a un lado. No sé si van a entender hasta ahora. Amén. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Sígueme, amor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Permiso? Sabiendo que ¿qué? Que la prueba de nuestra fe. Si tu fe está siendo probada, lo que va a producir, ¿qué cosa es? Paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. ¿Sigue leyendo? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfección que aparece ahí no es la palabra que ustedes se pueden imaginar. Perfecto, como un diamante, sin mancha, sin arruga. No, la palabra perfecto, esa que aparece ahí, es maduro. Para que seáis maduros. ¿Qué dice? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sigue leyendo? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escucha esto. Si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará. ¿Qué dice? Sobreabundantemente, sin reproche. ¿Sigue leyendo? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Quiero que entiendan eso. No piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Amén. El que pida con fe, que pida creyendo. Amén. Porque si no lo haces, no pienses que vas a recibir de parte del Señor. Sígueme. Sorry. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y creo ahí en el verso número 8, si sigues leyendo el contexto completo del capítulo 1, escuchen esto, si sigues leyendo el contexto del capítulo 1, vas a entender que el apóstol Santiago, el hermano del Señor, está hablando de la inmadurez del cristiano, de la inmadurez del creyente, de aquellas personas que cuando están en pruebas, automáticamente dejan la obra del Señor, se apartan del Señor, ya no van más a la iglesia, ya no oran más, ya, no sé si están acá. Y cuando te pasa eso, usted está expenso a que el mundo te agarre. Amén. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de eso, de consistencia, la prueba de la fe. Número 1, el gozo en las pruebas. ¿Cuántos se han gozado en las pruebas en algún momento? Todos que estamos acá hemos tenido pruebas en algún momento. ¿Has tenido pruebas, hermana Xiomara? ¿Cuántos hemos tenido pruebas? Pruebas difíciles. Escuchen esto, pruebas difíciles. Aquí cada uno hemos tenido pruebas difíciles. La pregunta es, ¿te has gozado en la prueba? ¿Le has dado gloria al Señor en la prueba? ¿Has bendecido el nombre del Señor en la prueba? Amén. Porque cuando haces eso, es de la única manera, escuchen esto, es de la única manera que tú
vas a poder ser perfecto y maduro, como dice la Escritura. No sé si están acá. Entonces, cuando nos hallamos en diferentes pruebas, entonces es que se pone de manifiesto cuál es el tipo de fe y cuál es la paciencia que tú has tenido. Número 2, la prueba produce paciencia, lo acabo de decir ahora. Y número 3, ponme el verso número 4, Denis. Para que, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. No sé si entendieron eso. Bendito sea el Señor. Vuelve a ponerme el verso número 8. Verso número 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. La pregunta sería: ¿cómo es que yo soy un hombre o una persona? Cuando la palabra hombre aparece, se refiere a varón y hembra. Amén. ¿Cómo es que yo soy inconstante? En la inmadurez eres inconstante. Porque en la inmadurez se encuentra la desconfianza. Y la desconfianza, escuchen esto, y la desconfianza, en la desconfianza usted suelta fácilmente el compromiso que tienes con el Señor. Y además también pasa una cosa: prueba de qué está hecha o en qué tú estás edificando. No sé si están acá. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 8. El hombre de doble ánimo. Para que entiendan algo. Cada uno de los que estamos acá, de los que estarán, estamos llamados en el Señor a algo. Estamos llamados en el Señor a servirlo de una manera u otra. Amén. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: que el que sirve en la iglesia, el diácono, el discípulo, el anciano que sirve en la iglesia, no puede ser una persona de doble ánimo, no puede ser una persona de doblez. ¿Por qué? Porque se pone de manifiesto que en el momento, en punto en que su fe es probada, escuchen esto, en que su fe es probada y se mete en una prueba, escuchen esto, si es de doble ánimo, deja el ministerio. Queda mal. No con los hombres, queda mal con el Señor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. ¿Sin qué? Sin doblez. Es la misma expresión, los de doble ánimo. Sin doble ánimo. Amén. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas acá? ¿Cuántos hemos permanecido fieles al Señor? Muchos. Amén. Hemos permanecido fieles, sin doblez, no dado al mucho vino, ni codicioso de ganancia deshonesta. Amén. ¿Entendieron eso, verdad? ¿Por qué el Señor quiere enseñarnos esto? Escuchen esto. ¿Por qué el Señor quiere enseñarnos esto? Porque, escuchen esto, no es que el Señor necesite de tu ministerio. El Señor te da un ministerio para que le sirvas. ¿Sabes por qué? Porque si no le sirves con tu ministerio fielmente al Señor, el Señor te puede remover y poner a otra persona que tenga el mismo ministerio que tú. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si alguno se cree algo en la iglesia, no siendo nada, está engañado él mismo en el corazón. No sé si estamos acá. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, sin doblez es la persona que, aunque está en medio de las pruebas, permanece fiel. Sin doblez es la persona que, aún en medio de las pruebas, cuando se tiene que poner de manifiesto su paciencia en el Señor, escuchen esto, su paciencia en el Señor, se pone de manifiesto que su fe es probada. No sé si me están entendiendo hasta ahora. ¿Por qué esta es la intención de Dios? El de doble ánimo, escuchen esto, la persona de doble ánimo en la iglesia es temporal. Es como ave pasajera, pasa por la iglesia un tiempo, está y después se va. Esa es la persona de doble ánimo. 2, no tiene raíces. La persona de doble ánimo no puede echar raíces. Es salvo, tiene fe para salvación, cree en Cristo, ha sido salvo, pero no tiene fe, no tiene raíces para servir a Dios. Es temporal en esa área. Y número 3, el compromiso de él, aunque está, puede variar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58.
Lo que pone de manifiesto una persona, que no es de doble ánimo, porque uno se puede debilitar. Escuchen esto, yo no estoy diciendo que tú no puedas debilitarte. Todos aquí nos debilitamos en algún momento. Amén. Estoy hablando que si la debilidad por la que estás pasando te permite a ti, de un momento a otro, dejar el ministerio, o tirar la toalla, como dicen los cubanos. Tirar la toalla. Tú eres una persona de doble ánimo. Amén. Eres un creyente de doble ánimo. El carácter de una persona que no es de doble ánimo es una persona que tiene propósito en el Señor, sabe cuál es su propósito en el Señor y tiene identidad en el Señor. Sabe para qué nació, sabe para qué está en la iglesia, sabe para qué Cristo lo ha llamado. No sé si están acá. Eso es una persona que no tiene doble ánimo o que no es de doble ánimo. Y en dos cosas también. Ya se los dije ahorita, se los vuelvo a decir ahora. En la fe para ser salvo en Jesucristo y en el servicio a la obra. Amén. Porque el Señor, claro que el Señor quiere salvarnos. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere salvar a todos los hombres, dice la Biblia. Dice que el Señor quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de Cristo para que sean salvos. Pero el Señor también quiere de que tú le sirvas. Amén. El Señor quiere que tú le sirvas sin doblez. ¿Cuántos están acá? Dice que Jesucristo, orando, le dijo a Pedro: he orado para que tu fe no falte. Porque si por todas las pruebas que pasaron los apóstoles, que no se comparan con ninguna de las que pasamos nosotros, por todas las pruebas que pasaron los apóstoles, Pedro hubiese tirado la toalla, hoy ninguno de nosotros estuviéramos acá. Ninguno de nosotros estuviéramos acá hoy. No sé si están acá. Amén. Entonces, la intención de Dios es que tú te mantengas firme. La intención de Dios es que tú te mantengas constante, creciendo en la obra del Señor. Amén. No solamente creciendo para salvación. Bueno, tú creces para salvación, todos crecemos para salvación, pero creciendo en la obra del Señor. Amén. Porque nuestro servicio al Señor cada día tiene que crecer. No puede quedarse como mediocre o como tiene que crecer. Tiene que ponerse de manifiesto de que cada día tú le das a Dios más de lo que le diste ayer. Y vamos a ver lo que dice Jesucristo al respecto. Porque no es que lo diga yo, lo dice Jesucristo al respecto. Amén. Lo dice el Hijo de Dios, no lo dice Michael. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Léeme, amor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero hacer un punto acá. Escuchen esto, quiero hacer un punto acá. Y es el siguiente. Así que, hermanos míos, lo voy a repetir. Hermanos míos amados. Mira con el amor que el apóstol Pablo habla. Hermanos míos amados. Dice, estad firmes. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Constantes. Creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice? Siempre. No una vez. Creciendo en la obra del Señor siempre. Dice, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Quiénes son los que crecen en la obra del Señor? No es la iglesia la que crece por números. Somos nosotros, cada uno de nosotros los que servimos al Señor, los que crecen en la obra del Señor. Dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo, no importa, hija, pasa. Sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Qué cosa es o qué significa la palabra vuestro trabajo no es en vano? Vuestro trabajo no está vacío. ¿Y cuál es la comparación que Pablo está usando acá en el contexto? Porque te voy a explicar el contexto. ¿Cuál es la explicación que Pablo está usando acá en el contexto? Pablo está usando la resurrección de Cristo. Cristo vino a la tierra, hizo una obra grandísima por 3 años, lo mataron, murió y la tumba se encontró vacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es vacío. Lo que tú le sirves al Señor, lo que tú siembras en el Señor no es vacío. Es comparado, dice el apóstol Pablo, con la muerte y la resurrección de Cristo. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Esa palabra no es en vano, quiere decir no es vacío. Amén. Lo que tú siembras en el Señor, lo recoges a su tiempo. Amén. ¿No sabes qué pasa? Que muchos sembramos y como no vemos la cosecha, paramos de sembrar. ¿Y tú sabes qué es eso? No perseveraste. Eres de doble ánimo. Están acá. Sonríe que Dios te ama. Esto es peligroso. Esto es paradoguito y ungido y eso es peligroso. Qué lindo. Así decía un hermano mío allá
en Argentina. Dice, estoy parado aquí, estoy ungido y soy peligroso. Qué lindo. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Hechos, capítulo 11, verso número 23. Hechos 11, 23, sí. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Ven lo que le estoy diciendo? ¿Ven el ejemplo más claro ni el agua? En la plena, escuchen esto, mejor dicho, en el pleno inicio de la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, cuando llegó, hablando de Bernabé, fue enviado a la iglesia que estaba en Antioquía, si no me equivoco. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Dice, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, número uno, a que con propósito. Cuando usted está sirviendo en la iglesia, usted está sirviendo con un propósito. Usted no está sirviendo con un propósito para los hombres. Usted está sirviendo con un propósito en el Señor, sabiendo que tu trabajo no es en vano, sabiendo que tu trabajo no está vacío, al no ser de que tú no tengas un propósito en el corazón, tu trabajo en el Señor sí va a ser vacío. No sé si están acá. ¿Entienden eso? Amén. Esto es para todos los que estamos acá, incluyendo mi persona. ¿Están acá? Dice, cuando llegó a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. Una persona de doble ánimo, con lo que leímos en Santiago 1:8, una persona de doble ánimo, si lees el contexto desde el verso número 1, ve que está hablando de una persona inmadura. Está hablando de una persona que no tiene propósito en el Señor. Dice, su doble ánimo, ni sabe pedir, no recibe. Dice, no sé si me estás entendiendo hasta ahora. Voy un poco rápido, estoy ¿qué? ¿No? Dice, permaneciesen fieles con propósito del Señor, de corazón en el Señor. Qué lindo. Escuchen esto, trabajar para el Señor, cópialo si lo copias. Trabajar para el Señor, esto te va a bendecir. Escucha esto, trabajar para el Señor produce esperanza cuando tienes un propósito en el corazón. Cuando hay un propósito verdadero en tu corazón, trabajar para el Señor produce esperanza. Porque mi esperanza viene del sacrificio por el cual trabajo para el Señor, no para los hombres, para el Señor. Y eso produce en mi vida esperanza, y te lo cuento desde el testimonio mío personalmente. Trabajar para el Señor con propósito de corazón produce esperanza en tu corazón. Pero Satanás quiere que tú no entiendas estas cosas. Produce alegría en tu corazón. Satisfacción nuevamente en tu corazón. Esas tres cosas. Produce esperanza, alegría y satisfacción. No hay otra cosa más agradable que le pueda pasar al cristiano, que le pueda pasar al creyente con respecto a este asunto. Dios querido, servir a Dios constantemente traerá bendición a su tiempo. Servir a Dios traerá bendición constantemente a su tiempo. Número 1, Dios honra a los que los honran. ¿Y cómo es posible que nosotros podamos deshonrar a Dios? Con nuestro ánimo. Nuestro ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas que hace, y Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos inconstantes. Dios quiere que nosotros seamos constantes en la obra. No ves el fruto, sigue regando, sigue echando. No ves el fruto, sigue regando. Quizás tu mata no es igual que la del otro. Hay matas que crecen más rápido con agüita y hay matas que crecen más lento con la misma agua. Les voy a poner un ejemplo. La mata de aguacate y la mata de mango. Las dos son dos matas diferentes que producen fruto, pero ninguna de las dos crece igual aunque le eche la misma cantidad de agua. Una mata de aguacate se mete 20 años para crecer, una mata de mango no. Una mata de mango se toma varios años nada más para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice:
¿Quién dice? El Dios de Israel. No dicen los hombres, dice el Dios de Israel. Amén. El Dios de Israel dice: yo había dicho que tú y tu casa, dice, que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Perpetuamente quiere decir para siempre. Amén. Perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Y qué más dice? Y los que me desprecian serán tenidos por poco, o en poco. Ustedes saben de qué manera, se los dije ahorita y ahora se lo estoy recordando porque está el texto ahí. De qué manera yo desprecio a Dios, siendo una persona de doble ánimo. Usted no honra a Dios. La persona de doble ánimo no honra a Dios ni sabe honrar a Dios. Por ende no recibe honra de parte del Señor. No recibe honra de parte del Señor. No sé si están acá. Amén. Está fuerte esto, pero amén. Esas son las cosas que nosotros necesitamos. Las más fuertes. Las más débiles no. Amén. Las más fuertes son las que necesitamos nosotros. Juan capítulo 12, verso número 26. Si alguno me sirve, escuchen esto, quiero que está hablando, mira lo que está hablando Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan de las muchas maneras que el Señor habló. El Señor habló para salvar tu alma. Escuchen esto. El Señor habló para salvar tu alma del infierno. Quiero que vayan entendiendo esto. Pero habló también para las personas que le sirven a Él. Amén. Habló a personas que le seguían para servirle. Dice: si alguno me sirve, está hablando de servicio. Esa palabra sirve no es, está hablando de servicio, no sé si entienden, ¿verdad? Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Dice: y si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué? Mi Padre le honrará. Pero como la predicación se llama, el hombre de doble ánimo no puede servir a Dios. ¿Y quiénes son los de doble ánimo? Número uno, Jesucristo los conoce. No sé si están acá. ¿Sabe por qué? Porque la palabra te dice quién es una persona de doble ánimo. Quién es una persona que no es constante, es inconstante en todo lo que hace. Ahora, escuchen esto. Ahora quiero que entiendan algo. No porque le da la gana a él, sino porque lo que lo influencia trabaja más en él que lo que trabaja el compromiso del Señor en ti. No sé si están acá. ¿Están acá? Amén. Por eso cuando la influencia viene, dile: en el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús, te vas de mi casa. En el nombre del Señor. No se están acá. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es una mente renovada. Eso es una mente que no es de doble ánimo. Una mente que se da, escuchen esto, que se da a las influencias más del mundo. Una mente que se da a la ¿cómo se dice? A la inconstancia todo el tiempo. No puede servir a Dios. No puede servir a Dios, ni va a poder servir a Dios nunca. Tiene que haber una revelación muy grande en tu corazón. Tiene que haber una revelación muy grande en tu mente y en tus pensamientos para que esto suceda así. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno quiere servir en la iglesia, tiene que tener estos requisitos. Y uno de los más importantes es que no sea de doble ánimo. Porque, puede que no tengas esposa o puede que no tengas esposa. Escuchen esto, puede que no tengas esposo o puede que no tengas, porque el apóstol Pablo nunca se casó, Jesucristo nunca se casó, y hubieron algunos de los discípulos que no tenían esposas y sirvieron al Señor. Amén. Pero cumples con el otro, o cumples con el otro, o cumples con el otro. Pero son requisitos que el apóstol Pablo le dice: por lo menos uno de estos tiene que tener para que pueda servir al Señor. Y el más importante es que no sea de doble ánimo, porque si eres de doble ánimo, lo dejas así, como quiera, como cualquier cosa. La persona de doble ánimo, el servicio al Señor es como cualquier cosa. Es como comerte un caramelo y botar el papelito. No sé si están acá. Amén. Es un chicle. Lo masticas por un tiempo, se le va el sabor, se le fue el sabor y lo botaste. Esa es la persona de doble ánimo. Ahora bien, ¿cuántos saben que el evangelio es cruz y es sacrificio? El evangelio no es fácil. Y el evangelio se divide en dos cosas importantes. Una, en la salvación de nuestras almas, y en la salvación y la vida eterna.
Y la segunda, escuchen esto, y la segunda, ¿saben cuál es? El servicio a Dios. El servicio a la obra. La permanencia en las obras. ¿Cuándo dicen amén? ¿Están acá? En eso se divide el evangelio, en esas dos cosas importantes, la salvación y la vida eterna, y la segunda, el servicio al Señor. Qué lindo. El evangelio no es fácil, es sufrido. Si quieres ser evangelista, si quieres permanecer en el evangelio, tenés que sufrir. El que te diga que no vas a sufrir, eso es un mentiroso, escuchen esto, que lo que quiere es robar tu alma. Es un mentiroso que quiere robar tu dinero. Es un mentiroso que quiere que estés en la iglesia. El evangelio es sufrido. El evangelio es sufrido. Y hoy no se predican estas cosas en la iglesia. El evangelio no es de doble ánimo. Que sea de doble ánimo no está apto para servir al Señor. No es alto para servir al Señor. No te vistas que no vas, si eres de doble ánimo. Yo espero que hoy la palabra del Señor caiga en tu corazón y esto te enseñe. Hija, muchachos, Giovanni, Daniel, macho, ustedes están creciendo. El servicio al Señor es sufrido, no es fácil. Cuando te digan que es fácil, corre de esa persona. ¿Están acá? Amén. Y todos, no solamente los niños, todos. Amén. Hasta la niña que me entiende lo que estoy diciendo. Yo quiero que nosotros notemos, vamos a leer, escuchen esto, vamos a leer un ejemplo, porque muchas veces hablamos de nuestro testimonio. Escuchen esto, muchas veces hablamos de nuestro testimonio. Pero yo quiero hablarles de un testimonio ahora que no es mi testimonio. Es el testimonio de uno de los que escribió la Biblia. De uno de los mayores autores de la Biblia del Nuevo Testamento, que se llama el apóstol Pablo. Porque la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y yo quiero que tú y yo leamos hoy un testimonio del apóstol Pablo. Para que ustedes vean, porque ninguno de los que estamos acá vamos a ser mejores que el apóstol Pablo, ni mejores que ninguno de los discípulos de Cristo. Escuchen esto, nunca vamos a hacerlo. Mejores que ellos, nunca. ¿Por qué? Ellos fueron los que pusieron el fundamento. Amén. Filipenses capítulo 3. Para que ustedes vean que el evangelio no es sencillo. El evangelio no es fácil. Escuchen esto. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo parece, cuando tú lees Filipenses capítulo 3, verso 1. Cuando tú lees, escuchen esto, cuando tú lees eso, tú ni siquiera vas a notar de que el apóstol Pablo está escribiendo desde una cárcel con un cepo en sus pies. Tú pensarías que Pablo está escribiendo desde una oficina, con aire acondicionado, con los pies arriba. ¿Y tú sabes qué significa eso? Gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas. Y mira lo que rompe el apóstol Pablo diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Lo mismitico que leímos en Santiago. Gózate. Ten por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Amén. Y entendiendo el contexto, ves como Santiago está hablando de la persona inmadura, que tira las cosas del Señor como cualquier cosa. Dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, he escribido las mismas cosas y para ustedes es seguro. Verso 2. Guardaos de los perros. ¿Qué les dije ahorita? El que venga a decirte que el evangelio es fácil, ese es un perro, ese es un falso profeta. Guardado de los perros, dice, los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros, perdón, ¿sigue leyendo? Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos, dice la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y qué dice? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo, ¿qué? Confianza en la carne. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar, dice el apóstol Pablo, yo más. Por eso es que les dije ahorita, que ninguno de nosotros creyéndonos algo en el Señor no somos nada, porque no somos mejores que los apóstoles, ni lo vamos a hacer tampoco. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo tengo más. ¿Sigue leyendo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, no había quien le pusiera un dedo a Pablo. O en cuanto a la ley, Pablo guardaba la ley así, uña por uña, dedo por dedo, letra por letra. La guardaba, no había nadie que le dijera, oye, fallaste en esto. No había nadie que se lo dijera. Dios era el único que se lo podía decir y lo hizo. Sigue leyendo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por amor de qué? Por amor de Cristo. El ejemplo que les estoy poniendo acá con el apóstol Pablo es el ejemplo de servicio a Dios. ¿Cuántas cosas para él eran ganancia? Dice, las estimó como qué? Como pérdida, por amor a Cristo. ¿Sigue leyendo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, fíjense como el apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, el evangelio no es fácil. El evangelio en algunos momentos es pérdida, si es que verdaderamente amas al Señor. Porque ninguno de nosotros va a estar preso como estaba el apóstol Pablo ahí. Y miren con la confianza que el apóstol Pablo escribe. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesucristo. Amén. Y a veces nosotros se nos viene una prueba así, que es una tormenta tropical, que sopla un poquitico y tiramos la toalla. Nuestro compromiso varía. Y mira el apóstol Pablo en la cárcel. Y dice, qué lindo, sigue leyendo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Escucha esto, quiero que entiendan eso al final. Llegando a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte. Mira todas las cosas que el apóstol Pablo pasó para llegar a ser semejante a quién? A Jesucristo. Amén. Sigue leyendo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Escucha esto. Ahora quiero que entiendan cuál es la expresión del apóstol Pablo en ese texto. Dice, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Todavía, en el tiempo del apóstol Pablo, él estaba esperando a que Cristo llamara a la iglesia. No sé si están acá. Y él ser igualmente transformado como los muertos serían resucitados de los muertos. Esa es la expresión que el apóstol Pablo está usando ahí. Amén. Si en alguna manera llegare a la resurrección de los muertos, vivo, está queriendo decir en otras palabras, vivo. ¿Sigue leyendo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado, ni que sea ¿qué? Perfecto. En otras palabras, ni que sea maduro. Porque el que se crea más maduro, escuchen esto, el que se crea más maduro, posiblemente ese sea el más inmaduro. ¿Dónde están acá? ¿Están acá? Sigue leyendo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué? Extendiéndome a lo que está delante. A lo que está delante. Ciertamente, la persona de doble ánimo siempre tiende a mirar atrás y no mira al frente. ¿Ustedes creen el ánimo del apóstol Pablo escribiendo? Al apóstol Pablo le era fácil tirar la toalla, pero el apóstol Pablo tenía una revelación increíble de Jesucristo. El hombre después de Moisés, escuchen esto, después de Moisés, con la revelación más grande de Jesucristo, el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni ninguno de los otros apóstoles tuvieron la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Amén. Qué lindo. Ya, mi amor. Lucas capítulo 9, versos 62. Los que son de doble ánimo siempre tienen una justificación y eso el Señor lo sabe. Los que tienen o los que son de doble ánimo siempre tienen una justificación y eso el Señor lo sabe. Hubo una parábola, escuchen esto, hubo una parábola en la historia que Jesucristo habló y dijo, el Señor hizo una cena y mandó a sus siervos a invitar a la gente.
y invitó a la gente. Y la gente a una, dice, empezaron a excusarse. Me compré una finca, tengo que ir a atenderla. Me voy a casar, tengo que ir a ver el vestido. Entonces, no sé si entienden lo que dije. Amén. Eso es una parábola del Señor. Dice que el Señor se enojó y le dijo, bueno, ve. Y a donde están los pobres, a donde están los cojos, a donde están los que no fueron invitados, ve y tráigalo para que mi casa se llene. Lucas capítulo 9, verso 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás. ¿Qué dice? Es apto para el reino de Dios. Jesús está hablando en ese tiempo de servicio. Y ahora les voy a leer el contexto para que lo entiendan, porque seguramente se quedan así. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ahora les voy a leer el contexto. Ninguno que pone las manos en el arado mira hacia atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Esto es una persona de doble ánimo. Ponme el verso 57 y vamos a leerlo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lo mismo digo de la adoración final, como estábamos orando. Te seguiré donde quiera que vaya, Señor. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Verso 58. Escucha esto para que tú veas que Jesús es el que conoce los corazones y es el que conoce de qué está hecho tu compromiso. Es el que conoce de qué están hechas tus palabras. Si es sí, sí, y si es no, no. Dice, lo que procede más de esto, del mal procede. ¿Y qué es lo que está queriendo decir del mal procede? Del infierno procede. No sé si están acá. Si es sí, sí, y si es no, no. En Dios no hay más o menos. En Dios es sí, sí, y en Dios no, no. Dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mas el Hijo del Hombre está buscando quien se comprometa, en otras palabras. Vamos a decírselo con palabras del siglo XXI. Mas el Hijo del Hombre está buscando quien se comprometa. Verso 60. Jesús le dijo, deja que los muertos, ¿qué dice? Entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame a que, ¿qué dice? Que me despida primero, ¿qué dice? De los que están en mi casa. Verso 62. Mira lo que le dice Jesús al que le dijo, déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Mira lo que le dice Jesús, cualquiera que poniendo las manos en el arado, ¿qué dice? Mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios.